Muy buenas, mi nombre es Marina Pericet y nada, le vamos a dar comienzo a esta ponencia sobre nutrición deportiva acerca de la creatina y la cafeína, que a día de hoy son dos suplementos con mucha evidencia científica, por suerte, y que seguramente hayamos oído hablar de ellos bastantes veces. Bueno, es importante destacar que dentro de la práctica deportiva está muy extendido el uso de estos suplementos, pero también considero que siempre que hagamos uso de algún tipo de suplemento, sea el que sea, ya no estoy hablando de la cafeína o la creatina, sería apropiado saber qué son exactamente y si realmente son útiles en la consecución de nuestros objetivos. Entonces, bueno, vamos con lo nuestro. ¿Qué son exactamente estos suplementos? ¿Qué es la creatina y qué es la cafeína? Vale, comenzamos con la creatina. La creatina es un compuesto derivado de tres aminoácidos que vienen siendo la arginina, la glicina y la metionina. Y es una sustancia no esencial, es decir, se sintetiza endógenamente en nuestro organismo a partir de ciertas reacciones químicas. No necesitamos consumirla de manera externa, pero bueno, también es cierto que la podemos encontrar en ciertos alimentos como el pescado, las carnes rojas o las aves, ¿no? A día de hoy, el monohidrato de creatina es el más reconocido como ergogénico nutricional, es el que es capaz de mejorar directamente el rendimiento físico, pero independientemente de que existen diferentes tipos de creatina en el mercado, esta en concreto, o sea, el monohidrato de creatina, es el que más beneficios ha mostrado de manera científica, ¿no? Basándonos en estudios. Y también es importante que cuando adquiramos una creatina monohidrato, la compremos con el sello Creapure, que es el que vemos aquí, que tiene el cuadradito verde, porque aquella que lleve este sello quiere decir que nos asegura la mejor calidad, ¿vale? ¿Qué dice la evidencia científica sobre la creatina? Bueno, pues aquí estuve leyendo bastantes estudios y quise destacar algunos de ellos, los que consideré que el estudio era con diferentes sujetos, ya sean hombres, ya sean mujeres, y que hacían diferentes deportes, aunque bueno, sí que es verdad que luego todos acababan haciendo pues a lo mejor algún programa de fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, en un estudio con hombres sanos entrenados en fuerza, con levantamiento de pesas y con edades comprendidas entre 18 y 30 años, estamos hablando de personas jóvenes, y esto es importante, sin previo uso de esteroides anabólicos, al menos en los 3 últimos meses, sí que se observó que la suplementación con altas dosis de creatina, unos 20 gramos diarios, normalmente repartidos en 4 tomas de 5 gramos, se vio que podían realizar un mayor número de repeticiones hasta alcanzar el fallo concéntrico en comparación con lo que conseguían alcanzar antes de iniciar en este estudio, ¿no? Entonces, bueno, sí que se observó que el consumo de creatina en esa fase de carga o en esos 20 gramos diarios durante 5 días, sí que había un desarrollo en la hipertrofia muscular, ¿vale? Por ejemplo, en otro estudio, que este estudio sí que fue un poco más largo, duró 10 semanas, se hizo con jugadoras universitarias de voleibol con edades comprendidas entre 19 y 26 años que ingirían primeramente, como en el estudio anterior, 20 gramos de creatina al día repartido en esas 4 tomas, coincidiendo pues con lo que es la fase de carga, y después pasaron a una fase de mantenimiento en la que solo consumían 5 gramos de creatina diarios en el resto de semanas que quedaban para completar ese estudio, ¿vale? Hasta finalizar ese ciclo de 10 semanas. Entonces, bueno, independientemente de que eran jugadoras de voleibol, todos los sujetos sí que participaron en un programa de fuerza con levantamiento de pesas y finalmente se observó un incremento en la fuerza a una repetición máxima. Importante también destacar que se observó un aumento en la masa magra corporal y no se vio alterado el porcentaje graso corporal.
No existe, o sea, perdón, no obstante, existe mucha más evidencia científica al respecto. La verdad que la creatina sí que ha sido bastante estudiada y bueno, independientemente de todos los estudios que pude ver con bastantes beneficios, también quise destacar este con jugadores de balonmano que también hacían esa fase de carga de 20 gramos diarios de creatina durante 5 días, donde se observó, esto es interesante, una disminución en la fatiga en ejercicios de levantamiento de pesas o en resistencia como sprint. Es decir, aquí ya no se observa un beneficio solo en entrenamientos de fuerza, sino que en entrenamientos de resistencia la creatina también observamos que, bueno, que puede ser útil, ¿no? ¿Qué pasa con la cafeína? Vale, la cafeína yo creo que ya es algo que conocemos todos, ¿no? Ya sea porque lo usemos como suplemento o porque queramos tomar nuestra dosis diaria para afrontar el día, ¿no? Pero bueno, el fin de los suplementos de cafeína es estimular el sistema nervioso central para que el deportista consiga un estado mayor de alerta y concentración. Que esto pues conlleva que se retrase la necesidad de dormir o el estado de somnolencia, ¿no? Mejor dicho. Esto se consigue mediante el bloqueo de receptores de adenosina, ¿vale? Entonces, si bloqueamos estos receptores, lo que trae consigo es una aparición tardía de la fatiga y un aumento de la motivación. Entonces, ideal, ¿no? De cara a hacer deporte. ¿Qué dice la evidencia científica? Vale, pues aquí sí que es cierto que la mayoría de estudios que leí eran muy similares. Había muchísimos estudios con sujetos corredores, ya fuesen pues entrenados o aficionados. Entonces, bueno, de todos los que pude leer, quise destacar aproximadamente unos 15 estudios que eran con este tipo de sujetos que consumieron entre 3 y 9 miligramos por kilogramo de peso de cafeína en cápsulas 60 minutos antes de entrenar. En casi todos los estudios era 1 hora antes del entrenamiento. Vale. ¿Qué vi en la mayoría de estudios? Pues que había diferencias estadísticamente significativas y muy positivas en los sujetos que se habían suplementado con cafeína. Se veía una mejora en su rendimiento respecto a los sujetos suplementados con placebo, que al fin y al cabo su rendimiento pues seguía siendo el mismo que antes de comenzar el estudio. En otros estudios, aproximadamente unos 7 estudios, vi que con cafeína se alargó el tiempo de agotamiento en deportes de carrera, ¿vale? O sea, los sujetos, también corredores, había muchísimos estudios con corredores, como os decía antes, bueno, habían explotado más su resistencia y no se habían visto en ese punto de agotamiento tan temprano como otras veces, ¿no? Entonces, bueno, después de leer tanta evidencia científica en personas que se dedicaban pues, a deportes de resistencia, pude observar que en entrenamientos de fuerza sí que existía una mayor controversia para la cafeína, ¿no? Aún así, sí que había una serie de estudios que reportaron efectos positivos sobre el entrenamiento aeróbico, pero sobre todo en ejercicios que involucraban más bien el tren superior y no tanto pues, en ejercicios de pierna o de tren inferior, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Vale, bien, pues después de todo creo que hemos visto que ambos suplementos cuentan con bastante evidencia científica, no es difícil a lo mejor poder buscar información sobre ellos y sí que se ha comprobado que son útiles de cara al ejercicio físico, pero siempre y cuando se usen de la manera más óptima posible, ¿no? Al final pues hay que llevar una dieta equilibrada, saber en qué tipo de ejercicio lo estamos usando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios de la suplementación creatina sí que podían verse potenciados si se combinaban con cafeína, pero sin embargo, la cafeína por sí sola sí que tenía unos beneficios más limitados en algunos individuos, ¿no? O, por ejemplo, como decíamos antes, en entrenamientos de fuerza. No obstante, no deja de ser un suplemento útil porque al fin y al cabo la cafeína retrasa la fatiga y nos produce ese mayor estado de productividad,
Es un potenciador del metabolismo de los ácidos grasos, por lo que favorece que el organismo emplee esos ácidos grasos como fuente de energía y también es útil como ayuda ergogénica en escenarios aeróbicos. Y bueno, hasta aquí la ponencia. Espero que este breve y rápido repaso os haya ayudado a tener unos conceptos más claros acerca de estos suplementos y que por lo menos que si los usamos que sea con conocimiento de ello, ¿no? Espero que nos veamos el próximo año y gracias por escucharme y llegar hasta aquí. Un saludo.